Fue un proyecto en el que llegamos también a través de una gerencia de proyecto y nos invitó el gobierno de Yucatán. Como platicábamos en estos principios de los desarrollos certificados, siempre es muy importante que para lograr el financiamiento federal se cumplan varias normas de prácticas urbanas. Entre ellas, uno muy importante es que los proyectos tienen que ser productivos y sociales. Y así como nos ha tocado, por ejemplo, en alguna vez en algún análisis que se hizo para un proyecto de Monterrey, querían que el proyecto fuera 100% productivo. Y obviamente el gobierno federal les dijo, eso no va a pasar, porque si es 100% productivo, que lo hagan los desarrolladores, ¿para qué se involucra el gobierno si no va a tener una parte social? En el caso de Mérida fue todo lo contrario. Mérida querían hacer un proyecto 100% social. De manera que querían hacer un gran parque metropolitano de 26 hectáreas y también el gobierno federal les dijo, eso no va a funcionar. No va a funcionar porque vas a crear un elefante blanco que de dónde vas a sacar los recursos para hacerlo y para mantenerlo. Entonces, siempre estos proyectos deben de buscar una parte productiva y una parte social, para que sean factibles, vamos a decirlo. Entonces, cuando llegamos al proyecto, era un proyecto que tiene una gran extensión lineal y luego llega a una parte como más cuadrada, en donde estamos, que le llaman los terrenos de la plancha, también eran los antiguos patios de maniobras de los ferrocarriles, y estamos a 4 cuadras de Paseo Montejo, que es la calle más importante en la ciudad de Mérida. Esta gran paleta, que es la parte lineal con el cuadrado, está orientada norte-sur y de alguna manera parte la ciudad entre oriente y poniente. Paseo Montejo, digamos que está hacia el lado poniente de este terreno y junta con todo el centro histórico que, como sabemos, en la ciudad de Mérida hay un cierto nivel socioeconómico en toda la parte central y sobre todo la norte, que se ha desarrollado por la conexión hacia Progreso y hacia todas las playas de la península de Yucatán, pero hacia la parte oriente de la ciudad de Mérida está muy poco desarrollado y está muy deprimida, igual la parte sur. Entonces, en gran parte este gran predio estaba bloqueando la ciudad, entonces teníamos que hacer un poco como lo de Durango, de volver a conectar la ciudad. Teniendo esta idea que traía el gobierno de hacer un gran parque, lo que se nos ocurrió fue, ¿por qué no en la parte lineal dejamos el gran parque que quiere el gobierno? Porque aparte ya lo habían vendido hacia la sociedad. Y en un extremo tenemos la Escuela de Artes y Oficios, que conecta con este parque, y entonces dejamos que el parque se desarrollara y que penetrara en la parte más ancha del proyecto, y en la parte más ancha desarrollar las 10 grandes manzanas que van a ser el desarrollo inmobiliario con usos mixtos y plantas bajas comerciales, cumpliendo con lo que piden los desarrollos certificados. Este desarrollo, lo que buscábamos hacer es que redensificar un poquito más la ciudad y cambiando cambiando el uso de suelo en ciertas zonas junto al parque a 6 niveles, lo más próximo al centro histórico, y a 8 niveles un poquito más alejado, podíamos buscar que se redensificara un poquito más la ciudad y que ganara plusvalía la ciudad para que esto fuera mucho más viable. Ahora, en el proyecto de Mérida se trabajó mucho con la parte cultural, lo era muy importante. Mérida tiene una gran historia, y entonces se retomaron muchas cosas muy importantes para la cultura de Yucatán, que tuvo que ver, por ejemplo, con retomar esta idea que tenían los mayas de las plazas de las 3 piedras, en donde tenías una plaza y había 3 edificios de gobierno en la cultura maya. También se retomó mucho las grandes ceibas, que eran sus grandes árboles, en donde en la parte inferior es el inframundo y arriba es el cielo, y está la parte central, que es este mundo terrenal, y entonces para la gente de allá es muy importante esto. Y también el manejo de agua, ¿no?, que es muy importante a través de los cenotes, que es algo muy sagrado y que hay que respetar mucho el subsuelo porque está lleno de ríos subterráneos. Todo esto se fue retomando para crear un proyecto en donde teníamos ciertas conexiones oriente-poniente del proyecto, pero que remataban en ciertas plazas y que fueron siendo poco a poco temáticas. Y entonces
Algunas plazas buscaban, por ejemplo, la cultura maya. Después, la cultura más del ferrocarril, porque había que hacer referencia al ferrocarril y dejar ciertos vestigios históricos ahí, ciertas vías, en donde se pudieran poner ciertos vagones que funcionaran como baños públicos o pequeños restaurantes o algo de comida para la gente, y entonces podían estar colocados dentro de las mismas vías y entonces tenías un referente histórico, que también es algo que solicitan los desarrollos certificados. Después estaba la Plaza del Presente, que era la plaza del Yucatán presente, en donde se buscaba hacer una gran plaza que tuviera eventos de trova yucateca y de comida yucateca y que fuera un gran foro cultural yucateco. Y finalmente teníamos una cuarta plaza que era el futuro, ¿no? que tenía que ver con la educación y con la conexión con la Universidad de Yucatán. Y bueno, posteriormente esto cambió mucho porque cuando llega López Obrador y saca toda la cuestión del Tren Maya, este gran foro yucateco se va a transformar o se va a utilizar para que en la parte de abajo y de manera subterránea llegue el Tren Maya y ahí sea la estación o la parada de Mérida de todo el recorrido del Tren Maya. Entonces esto ha transformado un poquito esto. Pero básicamente este es el proyecto de Mérida, en el que se buscó mucho sí dejar un gran parque e integrarlo a la ciudad y provocar un desarrollo posterior a partir de un gran parque metropolitano en donde pudiéramos integrar sobre todo la parte oriente y poniente de la ciudad, ¿no? Básicamente. Bueno, el proyecto de Iztapalapa fue un proyecto que fue un concurso internacional. En 2018, una institución de Bélgica que se llama el C40, Reinventing Cities, saca una convocatoria a nivel mundial en donde había muchas ciudades y muchas locaciones que tú podías elegir. Nosotros obviamente decidimos escoger el predio de Iztapalapa en la Ciudad de México. Y este predio es un predio de 16.5 hectáreas, está en la zona de Iztapalapa y es parte del terreno de los actuales trolebuses eléctricos que empieza a estar en desuso y que se proponía ese predio porque los trolebuses están ya nada más utilizando una tercera parte de ese predio, lo cual esa tercera parte había que respetarla y todo el desarrollo iba a ser alrededor de esto. Retomamos esta idea de los equipos interdisciplinarios y de cómo hacer un trabajo en conjunto. Entonces hubo una gerencia de proyecto que se integró con nosotros, que era con los que habíamos trabajado algunos otros proyectos urbanos. Ellos desarrollaron toda la parte legal y la parte financiera. Después también nos asociamos con algunas empresas de sustentabilidad y bioclimática que desarrollaron todo esto. Y estuvimos trabajando mucho también con filósofos, con sociólogos, para desarrollar un concepto mucho más integral. A través de los sociólogos nos pusieron en contacto inclusive con el movimiento popular de Iztapalapa, que fueron parte fundamental de este proyecto y que sirvió como una cuestión de participación ciudadana y que gracias a ellos de ahí salieron muchas de las ideas de este proyecto. Tuvimos una entrevista con Enrique Ortiz, que es uno de los fundadores y un gran académico que tiene que ver con toda la producción social del hábitat, lo cual fue un concepto muy novedoso en su momento para nosotros y que ayudaba a que la vivienda de interés social y la vivienda de bajos recursos, cuando existe en un lugar de una buena ubicación, a través de una producción social del hábitat y a través de una propiedad colectiva y no privada, puede ayudar a no ser desplazada en el tiempo por el mercado, ¿no? Entonces trabajamos mucho con conceptos como el derecho a la ciudad, que es algo bastante novedoso, bastante controversial, pero uno de sus fundamentos tiene que ver con que la vivienda no debe de ser vista como una mercancía, la vivienda debe de ser vista como un derecho humano. Y ese cambio es muy poderoso, es una manera de ver la vivienda muy distinto y también que la ciudad
no es un negocio, la ciudad es donde vive la gente y la ciudad es para la gente. Después también trabajamos mucho con ideas, hay un urbanista muy famoso que es danés, que se llama Jan Gehl, y que ha trabajado en muchísimos lados del mundo, pero tiene una parte conceptual muy interesante en donde desarrolla jerarquías espaciales y distintos niveles espaciales. Y entonces él propone un esquema de ciudad en donde tengamos un espacio público y del espacio público pasemos a un espacio semipúblico y del espacio semipúblico pasemos a un espacio semiprivado y del espacio semiprivado al privado. Estas distintas grados espaciales, vamos a decir, lo que está provocando son unidades en donde se pueda organizar de mejor manera la gente, en donde se genere mayor identidad y mayor seguridad, porque se va haciendo la ciudad a través de ciertos grupos, y estos grupos pueden tener a un líder, y a la vez cada uno de estos grupos tienen a un líder, pero a través del espacio semiprivado, esos mismos líderes tienen a otro, y con el espacio semipúblico. Entonces el mismo espacio está estructurando la sociedad. Y por eso hay una frase muy interesante, que el espacio físico estructura el espacio social, que es una frase extraordinaria de Jan Gehl. A partir de todas estas ideas es que vamos estructurando todo el proyecto y, por ejemplo, teníamos una plaza pública con un salón de fiestas que es muy importante, que conecta con la iglesia de Iztapalapa, y ahí se pueden hacer todas las fiestas de los santos patronos, y hay un integrador social que en México siempre ha sido la fiesta, ¿no? Y es muy importante, y más cuando esa fiesta está relacionada con las fiestas religiosas de la gente. Entonces tenía que haber una conexión espacial para un evento tan importante. Después teníamos escuelas técnicas en donde se podía estudiar proyectos de energía renovable. También pusimos un gran huerto urbano que pudiera ser operado por la misma gente y que la misma gente pueda sembrar, y eso está junto con un mercado local para provocar una economía local, y entonces la misma gente cultiva y tiene donde vender su producto, y en su mismo espacio de habitar puede tener su espacio de económico y de producción y de venta. Después teníamos las unidades habitacionales. Entonces el proyecto se va estructurando del espacio público a tener estas grandes alamedas, que teníamos unos grandes parques, que sería el espacio semipúblico, donde puede pasar la gente, pero de alguna manera es parte de este conjunto. Entonces por eso decimos que es un espacio semipúblico. Después pasamos a la parte de las viviendas, que eran unos edificios que podrían ser muy vanguardistas, porque lo que buscaban era tener una vivienda progresiva, pero a nivel vertical. Entonces las plantas bajas fue algo muy novedoso, y fue algo que surgió de la misma gente, que surgió del movimiento popular de Iztapalapa, y ellos nos pidieron que fueran de esa manera. Entonces, hacia el exterior, todas las plantas bajas tenían comercio local, que era de la gente que vivía en el edificio para tener sus comercios y poder vender, pero hacia el interior hay un gran patio, retomando esta idea de las vecindades mexicanas, y tenían 4 ejes rectores ellos: alimentación, salud, trabajo y encuentros intergeneracionales. Entonces, a partir de la alimentación hay comedores comunitarios en donde la gente puede comer con toda la gente donde vive y generar una comunidad mucho más fuerte. También teníamos talleres de artes y oficios en donde se pueden preparar a los chavos para que ellos tengan un oficio en posterior. Teníamos guarderías, cuidados por abuelos, que esto era fundamental porque se redignifica a la tercera edad, a la gente adulta mayor, y se le da un propósito de vida mucho más importante, y entonces las mamás tienen la posibilidad de salir a trabajar mientras que los abuelos cuidan, y no es que un abuelo lo cuide, es entre todos los abuelos. Eso disminuye la presión y entre todos pueden cuidar a sus niños. Entonces tienen estas guarderías, y por el otro lado teníamos el cuarto eje rector, era la salud, y había clínicas de la salud que en estos patios se sembraban plantas medicinales, y entonces se podía atender a la gente
de enfermedades muy básicas, nada grave, pero con salud alternativa, ¿no? Que era muy importante.